que el tema que vamos a estar considerando ahora se basa precisamente en Ezequiel capítulo 18. Hemos leído de los versículos 21 al 32, pero quiero basar este mensaje solamente en los versículos 30, 31 y 32. Y el título de este mensaje es: Dios invita a todos a ser salvos. Y por la pura gracia de Dios, nosotros los que hemos ya sido alcanzados por Él, disfrutamos de una salvación grande, disfrutamos de vida eterna, disfrutamos de Él, de su presencia con nosotros y nosotros con Él. Vamos a leer estos tres versículos, 30, 31 y 32, que dice de la siguiente manera. Verso 30: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Recuerdo que cuando salí de la secundaria, decidí presentar un examen para ver si podía entrar en la vocacional 18 de marzo de aquí de Salamanca. Les estoy hablando de hace como casi 40 años, ¿sí? Como 40 años. Presenté el examen de admisión de la vocacional y ¿qué creen? Cuando voy a ver los resultados, no sé si ahora lo acostumbren, ¿verdad? Pero siempre ponían listas ahí donde uno iba y se buscaba a ver si aparecía el nombre de uno. Cuando fui en aquella ocasión, iba con temor. Iba a ver si iba a aparecer en esa lista. Pero ¿cuál fue mi sorpresa y mi gozo tremendo al ver mi nombre? Enrique Hernández Nava, aprobado para entrar a la escuela vocacional 18 de marzo de aquí de Salamanca. Hubo gozo en mi vida, llenó mi vida de alegría. Llegué a la casa y le dije a mis padres: papás, fui aceptado, vi mi nombre en esa lista, ahí estaba mi nombre, Enrique Hernández Nava, voy a ingresar a la vocacional. Qué bonito es escuchar nuestro nombre, ¿no creen? O ver nuestro nombre escrito en una lista. Y yo creo que lo primero que buscamos en alguna lista es precisamente nuestro nombre. Sí, aun cuando conseguimos algún empleo, se escucha nuestro nombre. Cuando nos hacemos acreedores de algún premio, o sencillamente estamos incluidos en algo bueno, qué bien se siente escuchar nuestro nombre o ver escrito nuestro nombre en aquella lista. Pero habrá, iglesia, habrá un gozo aún mayor cuando el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, pronuncie nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ese hecho debe darnos un verdadero gozo, que nuestros nombres o nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. El evangelista Lucas en el capítulo 10 verso 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Se da cuenta? El Señor estaba diciendo a sus discípulos que los había enviado a predicar, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios. Y ellos venían con gozo: maestro, no sabes lo que sucedió. Y el Señor les preguntaba: digan, ¿qué sucedió? Digan.
Y ellos le decían, los espíritus se nos sujetan, estamos predicando tu palabra, el evangelio. Y el Señor les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Iglesia, hermano, hermana, joven, señorita, ¿está ya su nombre escrito en el libro de la vida de Dios? Yo creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer. Debemos confrontarnos a esto. ¿Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida de Dios? Por otro lado, la tragedia más grande será para las personas cuyos nombres el mismo Señor pronunciará, pero para llamarles a juicio y decirles, están reprobados. Recuerdo que cuando fui a ver la lista, venían otros compañeros conmigo, estaban ahí, y algunos de ellos no se encontraron en la lista para ingresar a la vocacional 18 de marzo. ¿Y saben cómo estaban? Tristes, cabizbajos, preguntándose, pues ahora dónde vamos a entrar, quizás vamos a presentar en otra universidad, pero había tristeza, había desánimo, porque su nombre no había estado en esa lista de aprobación. Hermanos, la Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabras tremendas. Palabras tremendas de parte del Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Déjeme decirle que usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Usted no pagará por los pecados de Adán, ni por los pecados de otros, ni por los pecados de sus padres. Usted no pagará, ni aún por los pecados de sus hijos, pero sí responderá en forma personal por sus propios pecados. De eso sí va a responder, de sus propios pecados. Dios es un juez justo, sí, Dios es un juez justo, en Él no hay injusticia. La palabra de Dios dice que Él le juzgará y le pagará según sus obras. Es por eso que antes de que usted venga o vengamos a juicio, el Señor le llama para que usted sea salvo el día de hoy. Para que usted sea salvo el día de hoy. ¿Atenderá a la voz de Dios en esta tarde? ¿Atenderemos a la voz del Señor en esta tarde? Vamos a analizar este llamamiento divino a ser salvos, porque Dios invita a todos a ser salvos. Dios invita a todos a ser salvos. Y vamos a ver primeramente ese primer punto. Dios invita a todos primeramente ¿a qué? A considerar su necesidad de salvación. A considerar mi necesidad de salvación. Dice ahí el capítulo 18, verso 30, en la primera parte: por tanto, yo os juzgaré, dice Dios, a cada uno, ¿según qué? Según sus caminos, según cómo esté su vida, cómo haya llevado su vida, según cómo se haya comportado hasta este día. Según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Iglesia, déjenme decirles que necesitamos darnos cuenta que nuestros caminos no son rectos para con Dios. Necesitamos considerar que hay pecado en nuestra vida y necesitamos saber
¿Cuál es el resultado de esto? La paga del pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice allí en Ezequiel 18:20 lo siguiente: el alma que pecare, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, dice Dios en su palabra. Es por eso que usted necesita conocer que va directamente a una condenación segura y que necesita un Salvador, y que ese Salvador solo es Cristo Jesús. Solo es Cristo Jesús. Hoy el Señor le avisa que Él le va a juzgar. Hoy el Señor nos está avisando esto, que Él va a juzgar. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor juzgará a todo ser humano, a grandes y a pequeños, a los que estén vivos y a los que estén muertos, los juzgará Dios. A los buenos y a los malos, a los cristianos y a los no cristianos, los juzgará Dios. A todos nos juzgará según nuestras obras. Según nuestras obras. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20, versículo 12 y 13 lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. ¿Se da cuenta? Cada uno según sus obras. Por eso Dios te llama ahora para ser salvo. Dios te llama ahora para ser salvo. Y déjame decirte que hoy es la oportunidad, que hoy es el tiempo, hoy es el día. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 6:12 lo siguiente: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora que el día de salvación. No hay mayor dicha, iglesia, hermanos, amigos, no hay mayor dicha que pueda experimentar el hombre que el saber que ha sido perdonado por Dios. Pero esta oportunidad es solo por un tiempo. Sí, es solo por un tiempo la oportunidad. Y Dios te está dando la oportunidad ahora. Es solamente por un tiempo. Dice la palabra de Dios en estos pasajes. Salmo 32:6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por esto orará a ti todo santo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y otro pasaje allí en Isaías dice también, Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo le invito que considere su urgente necesidad de ser salvo. Hoy es el tiempo, no durará mucho, quizás por todos los acontecimientos que se están dando, pero considere ahora su urgente necesidad de ser salvo. Se cuenta de un hombre, un joven, que se metió a nadar
se metió a nadar en un río. Y de pronto, ese joven ahí en ese río comenzó a ahogarse, gritando, pidiendo auxilio, auxilio. Un hombre que pasaba por ahí, sin pensarlo dos veces y viendo la desesperación de aquel joven que se estaba ahogando, se arrojó al río y salvó a aquel joven. Gracias a Dios, lo salvó. Pero tiempo después, fíjese bien que tiempo después, ese mismo joven que aquel hombre había sacado de aquel río, que lo había salvado de aquel río, ese joven, tiempo después, cometió un delito y fue llevado ante el juez. El joven, al ver al magistrado, lo reconoció como aquel hombre que lo había salvado de morir ahogado y pensó que una vez más lo salvaría del problema en el que estaba metido. Sin embargo, el juez lo condenó. El juez lo condenó. Y el joven, sorprendido, le recordó que él le había salvado un día de morir. Pero el juez le dijo: ayer fui tu salvador, pero ahora soy tu juez. Así será también con Cristo. Hoy es tu salvador, mañana él mismo será nuestro juez, pero hoy quiere ser el salvador de tu vida. Por eso el requisito que debes considerar, la necesidad urgente de salvación en tu vida. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios invita a todos a considerar que el requisito para la salvación. ¿Cuál es el requisito para la salvación? Debemos considerar el requisito para la salvación. Y en el capítulo 8 de nuestro pasaje base de Ezequiel, el profeta sigue diciendo lo siguiente, del versículo 30, parte B, y versículo 32. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ¿qué? No será nuestra iniquidad causa de ruina. ¿Y qué claro es Dios aquí? Porque muchas veces por causa de nuestro pecado vamos a estar en ruina. Por eso aquí Dios dice: conviértanse, apártense de todos sus pecados, sus transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina para sus vidas. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis, dice la palabra. Estamos considerando el requisito para la salvación. ¿Cuál es el requisito según estos versículos bíblicos? Convertirse al Señor. Convertirse al Señor. Note cuántas veces Dios le invita a abandonar todos sus pecados. Dice ahí: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, verso 30. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, versículo 35. Convertíos pues y viviréis, versículo 32. Usted tiene que convertirse, es decir, volverse a Dios. Es un cambio total, que comienza reconociendo todos sus pecados, arrepentirse de todos sus pecados, confesándolos a Dios, pidiéndole perdón a Dios y apartándose de ellos definitivamente. Usted necesita abandonar todos sus pecados. Usted necesita abandonar todas sus malas obras. Y la Biblia los califica como frutos de la carne. Si vemos en Gálatas 5, 19 al 21, ahí están estos frutos de la carne, estos pecados
que Dios aborrece, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista no termina ahí. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas. ¿Habrá alguna cosa de estas que usted esté haciendo actualmente o estemos haciendo actualmente? ¿Habrá en nuestra vida algo que estemos haciendo que dice que el Señor aborrece y que es pecado contra Él? Y que si no recurrimos a Él en arrepentimiento, vamos a morir en nuestros pecados. La Biblia dice, a través de Salomón, de ese rey sabio, ahí en Proverbios 28:13, lea conmigo por favor, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice que claro habla aquí el Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. Y a veces estamos en esta condición, aparentando decir los oculto a fin que nadie sabe, nadie conoce qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, en qué me estoy involucrando, a fin que nadie lo sabe. Pero Dios sí, y no lo podemos burlar. Por eso dice aquí, el que encubre, el que guarda, el que quiere ocultar sus pecados, no va a prosperar en su vida. No va a prosperar en su vida. Pero más el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa a Dios y se aparta, ¿qué va a alcanzar? ¿Quién necesita la misericordia de Dios? Todos la necesitamos. Todos necesitamos misericordia de Dios, y por esa misericordia estamos aquí, como me he referido a ello constantemente. Por eso estamos aquí, porque la misericordia de Dios es grande todavía. Usted necesita hacerse de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo. En otras palabras, usted necesita nacer de nuevo. Pero este nuevo nacimiento solo es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:13 lo siguiente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. Esto significa que usted no es salvo por su herencia sanguínea. Si su padre o su madre son cristianos, no por eso usted es salvo. Tampoco por lo que pueda hacer por sí mismo. Es decir, yo doy estos diezmos, estas ofrendas, yo hago estas obras de caridad. Tampoco. O tampoco porque lo que otra persona pueda hacer por usted. Alguna oración, algún rito, alguna ceremonia, buenos deseos, etcétera, etcétera. No puede ser salvo. Usted será salvo solo por la obra perfecta de Dios a través de su Espíritu en su propia vida. Solo en Cristo podemos ser nuevas criaturas. Solo en Cristo podemos ser nuevas criaturas. Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Se cuenta de una niña, déjeme compartirle esta historia. Se cuenta de una niña que tenía como mascota, ¿sabe qué? Un cerdito color blanco. Ahora son las mascotas, ¿verdad? Para muchos niños, para muchas niñas. Un cerdito color blanco. Y esta niñita se afanaba, constantemente bañaba a su cerdito porque quería que estuviera limpio y que oliera bien. Se preocupaba mucho por él, lo perfumaba, le ponía un gran moño rojo en la cabeza y lo sacaba a pasear, y la niña iba muy gustosa. Pero ¿saben qué? Cuando este cerdito veía ahí un charco de lodo, ¿sabe qué hacía ese cerdito? Pues en un momento se iba con la niña, ¿verdad? Ahí, pero veía el charco de lodo, y ¿qué hacía el cerdito? Como que jalaba a la niña, ¿verdad? Y el cerdito se iba a bañar en el lodo, en el fango. Sí, enseguida se metía ahí, se remolcaba en él. ¿Y qué hacía la niña? Lloraba y lloraba mucho porque no podía mantener limpio a su animalito. Hasta que alguien se acercó y le dijo: oye, niña, ¿sabes qué? Necesitas cambiarle el corazón a ese cerdito. Necesitas cambiarle su corazón. Quitarle el corazón de cerdo y ponerle un corazón de cordero. Y verás que nunca más se enlodará en el fango. Así es el ser humano. Así es el ser humano. No dejará de ensuciarse en el pecado hasta que tenga un corazón nuevo, regenerado, transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita venir hoy a Cristo para que Él le dé un corazón nuevo. Él le invita a venir a Él. La palabra de Dios dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En amor y fe, arrepiéntase de sus pecados. La salvación no se compra ni con dinero, no se compra con rezos, no se compra con sacrificios. La salvación se obtiene convirtiéndose a Cristo en humildad y sinceridad. ¿Lo hará usted en esta tarde? Y esto nos lleva a la tercera. Dios invita a todos a considerar el resultado de su salvación. En nuestro pasaje base 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Viviréis. Es el resultado. Viviréis